Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo muy bien, y espero que ustedes igual. Bueno, creo que ya está más o menos la fecha en donde yo me hago un poquito más presente. Bueno, la verdad, como es tercera temporada, me dije que cambiar de esta sección, cómo mejorarla, qué hacer para que haya menos quejas aún. Y bueno, esto es lo que tengo. Para empezar, seguirán siendo 3 creepypastas, pero con la siguiente diferencia: un creepypasta será narrado con esta voz, la otra con la voz del asistente, Piccolo, ya que pues veo que él casi ni hace nada aquí, más que arreglar el alumbrado, el cual en veces falla. Pero bueno, y el tercero narrado por la voz misteriosa. Y otro cambio de esta saga simplemente será un poco más de imagen a la hora de narrar. Pero después de eso no creo que algo más. Aún así ustedes me pueden recomendar algo, pero bueno, comencemos. El creepypasta se llama El Llamado. ¿Recuerdas El Llamado? Seguramente no. Esto solo sucedía en México y hace años que se tomaron acciones para que ya no ocurriese. Algunos olvidaron, porque olvidar siempre es lo mejor. Otros se mudaron lo más lejos posible para ya no escuchar. Pero hay quienes seguimos aquí. Seguimos vigilando, asegurándonos de que los inocentes, los niños que deambulan alrededor y se consideran valientes, no acudan y paguen un precio que no les corresponde a ellos. En México, allá por los años 80, tal vez desde un poco antes, comenzó la urbanización de zonas sagradas, según la creencia popular. Esta urbanización se extendía hasta los camposantos, cementerios, para quien desconozca la palabra, construyendo y extendiéndose por sobre esto sin importar que se perturbase a las almas y los cuerpos de los difuntos. Una buena cantidad de dinero desembolsada era usualmente lo necesario para calmar a los dolientes y a cualquier pariente que quisiera que se retirasen los restos del ser amado antes de que se construyese encima. Cementerios fueron despojados de sus tierras para construir, en su gran mayoría, colonias sobre sus terrenos ricos en nutrientes gracias a los cadáveres que contenían y sus enormes árboles, que proporcionaban una sombra que más de una ciudad envidiaría. Pero todo tiene un precio. Siempre hay un precio cuando se decide vivir encima de quienes desean descansar en paz. Cuando las colonias fueron terminadas y habitadas, sin que se supiese que aún había quienes descansaban debajo de sus suelos, las apariciones y los problemas comenzaron. A diferencia de Estados Unidos, lo común de una casa mexicana es que carezca de sótano. Bastante conveniente, ya que de lo contrario en muchas partes se llevarían más de una desagradable sorpresa. Sonidos de muebles moviéndose cuando estos continúan en su sitio. Bolsas de canicas, antiguos juguetes que los niños de hoy desconocen, rodando por los techos de las viviendas. Incluso en mi secundaria, en el techo del segundo piso de varios salones, un día se escuchó con estruendo el sonido de pupitres siendo arrastrados para ser cambiados de ubicación. Sonará ridículo para los lectores, pero los profesores en común mencionaron que los del tercer piso estaban siendo muy ruidosos y hasta que un compañero presente les recordó que el edificio en donde nos encontrábamos solo contaba con 2 pisos, no 3. De nuevo, por más inverosímil que pueda sonar, así tal cual sucedió. Cosas así no se olvidan fácil. Pero el llamado fue lo más terrible que la urbanización del país nos trajo. Nunca se han preguntado, quienes viven en México, por qué en ciertas zonas donde hay cementerios construyen una primaria a un lado. Los demonios que deambulan siempre desean sacrificios. Mientras más jóvenes y crédulos, mejor. Y no hay nada más frecuente en un país como el nuestro, que la desaparición de un infante en la primaria. Tampoco se han preguntado por qué los antiguos foros escenarios de cemento, en donde se hacían las presentaciones infantiles siempre tenían un sótano. En un país en el cual los sótanos son cosa rara, ¿y por qué los escenarios tenían sótano? La excusa popular fue: es un espacio para guardar los mesabancos rotos y objetos que ya no se utilizan. Todos sabemos que los bancos y demás utilidades sin función en las escuelas eran recogidos cada fin de semana.
Incluso, había un cuartito acondicionado como bodega para ello. Entonces, ¿cuál era la necesidad de un sótano bajo un escenario de concreto? Nosotros lo descubrimos. Durante mi estancia en la primaria, había ocasiones en que sacaban cuerpos y ataúdes de los terrenos escolares. Nos decían que eran simples arreglos para el terreno, pero los niños no son idiotas como los adultos creen, ¿saben? Todos los veíamos y todos sabíamos lo que hacían. Y entonces si escuchamos el llamado. El sótano bajo el foro casi siempre tenía una puerta con candado para que nadie pudiese pasar. El sótano oculto debajo de este no tenía luz y la única ventana, si se le puede llamar así, siempre estaba tapiada con tablas de madera. Pero todos sabíamos lo que contenía en su interior. Lo escuchábamos. En ciertos momentos del día, en el recreo, a la hora de deportes o mientras nos dirigíamos a los baños, había alguien que nos llamaba al interior oscuro de ese sótano oculto. Y cuando ocurría, el candado siempre se encontraba abierto. Muy pronto aprendimos que quien entrase en el sótano, jamás saldría. Si había más de uno cerca, tratábamos de auxiliar a nuestro compañero atrapado, incluso llamando a los adultos, pero cuando eso ocurría, ya era demasiado tarde. Abrían la puerta y nuestro compañero se había ido. Solamente una vez logramos rescatar a una amiga, y fui parte de ello. Mientras aquella cosa la mantenía encerrada y asegurada, un grupo de compañeros forzaba el candado para abrir la puerta mientras otro grupo, entre los cuales me encontraba, hacíamos lo imposible por hacer ruido y arrancar las tablas de la única ventana que cubría el otro lado. Afortunadamente, esa cosa nos puso más atención a nosotros y mis otros compañeros lograron abrir con éxito la entrada principal, y nuestra amiga salió del terrible lugar. Aterrorizada, sucia, con rasguños y cortes, pero viva. Al día siguiente se había mudado a Estados Unidos, y no volvimos a saber de ella hasta la secundaria, en donde el foro no tenía sótano y en donde no podía ser llamada de nuevo. Aunque volvió a irse a la semana, quizá por temor a que aquella cosa reconociese su presencia y desease vengarse de ella por haber escapado. La cosa tiene muchas formas. ¿Han escuchado las ridículas historias sobre muñecas u otros objetos embrujados en México, que por más que deseches, quemas en llamas y demás cosas para deshacerte de ella, vuelven a aparecer? Recuerda que porque tú no lo vivas o veas no significa que no sea real. Yo lo viví, yo participé en varios intentos de su destrucción y aunque no conozco su verdadera forma, sé en cuál se oculta. Si algún día visitas la primaria de Jesús Reyes Heroles, en Monterrey, México, descubrirás el viejo foro con las puertas cerradas. Si eres de los afortunados que no ha oído el llamado y puedes entrar a este, encontrarás una horrorosa y sucia muñeca en medio de los fierros retorcidos de los mesabancos rotos y basura de escombro. Esparcida. No trates de deshacerte de ella. Ni siquiera trates de tomarla. La cosa siempre vuelve. Personalmente, la arrojé contra el fuego durante una quema de basura que la primaria había hecho y volvió a aparecer en su hogar, el sótano del foro. La arrojamos en el cajón de un carretonero de basura que pasaba, la vimos ser tragada por las bolsas y demás basura y para volver a aparecer al día siguiente en nuestros terrenos. Aún está llamando. Nuestros gobernantes son más inteligentes y malignos de lo que se cree, saben que para obtener el permiso de construir sobre un campo santo, se necesita hacer un sacrificio que aplaque a las bestias espirituales que los rodean. Y saben que la desaparición de un niño que los alimente de cuando en cuando les permite sacar más dinero con la excusa de las cuotas. Por eso construyeron esos foros con sus sótanos malignos. Por eso permiten a los niños estudiar y moverse en esos lugares malditos, sabiendo que cuando la bestia esté hambrienta, sin importar la forma del objeto que tome, algún inocente acudirá y por eso, quienes sobrevivimos, aún rondamos cerca para tratar de detenerlos. Solo somos dos quienes continuamos aquí, deteniendo el llamado. Y no pienso irme de aquí hasta asegurarme de que esa cosa sea incapaz de tomar la vida de otro inocente. Así que, si vives en México, asegúrate de revisar que el recinto al que confiarás a tu pequeño no tenga entre sus construcciones ese vil escenario de cemento en medio de su terreno. Y si lo tiene, dale la revisión suficiente para asegurarte de que no contiene ninguna entrada a este.
Si es así, has oídos sordos a cualquier excusa acerca de que es una bodega o cualquier tontería semejante. Aléjate del lugar. No esperes a que sean tus hijos los siguientes sacrificios que acudan a su llamado. El creepypasta se llama El primer beso. Soy una chica tranquila, siempre lo he sido, nunca he tenido problemas con nadie que yo recuerde, tengo algunas amigas, no me junto mucho con los hombres, tal vez esa es una de las causas por la cual nunca he tenido novio. Ni tampoco he dado un beso. En mis 15 años de vida no he salido a muchas fiestas. Se puede decir que nunca he hecho alguna locura, siempre que sentí esa especie de impulso para hacer alguna maldad, por muy pequeña que fuera, me la reprimía. No, está mal, no debo hacerlo, me decía a mí misma. Así calmaba mi adrenalina, lo que sentía que poco a poco se iba acumulando en mi interior, sabiendo que algún día llegaría. Siempre a principio de año me empezaba a gustar un niño, lo miraba de lejos pero él nunca se fijaba en mí, así pasaba todos los años y en todos me gustaba alguien diferente, esperando a que sí, se fijara en mí. Pero cierto año comencé a fijarme en un chico, lo conocí a principio de año, era el amigo de una amiga de otro curso. Con el tiempo comenzamos a hablar. Nos volvimos amigos, mi primer amigo hombre cercano, lo empecé a conocer mejor y me comenzó a gustar. Me tenía confianza, era muy simpático y muy tierno conmigo, incluso prefería pasar recreos conmigo que con sus amigos, lo que me hizo pensar que yo también le podía gustar, por fin. Por fin alguien que me gustaba se fijaba en mí. Pero no había nada confirmado. Una vez me confesó que nunca había tenido novio y que tampoco había dado un beso. Me conmovió porque él sentía lo mismo que yo. A final de año pasábamos mucho tiempo juntos. Me gustaba mucho pero aún no me atrevía a decírselo, aunque la mayoría ya se había dado cuenta. Menos él. Una vez estábamos conversando por chat. Era la última semana de colegio y yo estaba desesperada pensando cómo decírselo, y de la nada me escribió: "Eres linda". Entonces le escribí de vuelta: "Gracias, tú también". Y él me respondió: "¿En serio? XD". Y entonces le contesté: "Sí, me gustas". Era la única forma de declararme. En persona no me hubiera atrevido. "Tú también me gustas", le contesto. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte, y sentí que una alegría desbordante se apoderaba de mí. Quería saltar de alegría, pero no. Me calmé, me controlé y solo me digné a sonreír. Aún estando sola en mi habitación, no imaginaba cómo lo haría mañana, cómo podría verlo a la cara, cómo controlaría mi impulso por correr, abrazarlo y besarlo. Sabía que si lo hacía, me verían raro, pero si no, ¿qué creería él? Al día siguiente lo miré de lejos y él se acercó a mí sonriendo. Yo tampoco pude evitar hacerlo. Me llevó a un lado y dijo que le confirmara en persona lo que el día anterior le había confesado por internet. Lo hice y él también lo confirmó. Lo miré, quería besarlo, pero me daba miedo, no sé por qué, no por mí sino por él. Era una sensación extraña y no muy agradable, pero la ignoré. Durante los últimos días de clases, pasábamos de la mano. Aún no nos besábamos, decidimos juntarnos un día cuando saliéramos por fin de clases. Ese día llegué, nos encontramos, caminamos un rato de la mano hasta llegar a una plaza alejada donde casi no circulaba gente. Nos sentamos en el pasto, nos abrazamos y conversamos un rato. Hasta que en un momento ambos quedamos en silencio y nos miramos. Me robó un beso. Un corto beso que me llevó a robarle yo uno, y otro, y otro, y otro más. Era la sensación más rica que había sentido en toda mi vida. No quería parar de besarlo, de apretar sus labios con mi boca, sus jugosos y carnosos labios.
Sentía esa adrenalina, la que siempre había sentido, que aparecía cada vez que quería hacer algo malo, pero esta vez no pude reprimirla y se apoderó de mí. Todos estos años guardándola en mi interior provocaron que explotara en algo mortal. No pude detenerme. Él trató de alejarme, me estaba dejando sin aire, sin poder respirar. Cada vez apretaba más sus labios, los mordía fuerte, eran tan deliciosos, sentía que quería comerme sus bocas, mordí tan fuerte sus labios que llegaron a sangrar y él trató de gritar y de empujarme, pero no pudo. Mi adrenalina era tal que lo tenía atrapado entre mis brazos, abrazado entre mis garras. Esa sangre de sus labios me excitó más, lo mordí más fuerte, desgarré la carne de sus labios, esos exquisitos labios, los mastiqué sabrosamente mientras él gemía terriblemente de dolor, moviendo su lengua desesperadamente por lograr un sonido. La mordí fuertemente y se la extirpé de su boca, chorreando la sangre de su garganta a la vez que un último grito desgarrado salía de ella. Era tan deliciosa, húmeda y canosa, su sangre brotando de la carne colgante de su boca muerta. Estaba tibia aún, la bebí, la mordí para beber más de la sangre de quien por fin se había fijado en mí. Era tan delicioso sentir su sangre desbordante en mi boca chorreada de la sangre de quien tanto me había gustado y por fin había dado mi primer beso. El creepypasta se llama El balcón. Estaba en mi casa, les digo, mi casa tiene un piso y un balcón al que casi nunca voy. Bueno, continuemos. Mis padres se habían ido de vacaciones y me dejaron solo porque yo no quería ir. Prendí la televisión y empecé a mirar el 206. Estaban dando Friends. Me alegré ya que me encanta Friends. Pasó media hora y terminó Friends. Dieron propagandas y empezó 2 hombres y medio. Me alegré ya que también me gusta 2 hombres y medio y de repente escuché un ruido fuerte, provenía del balcón. Yo salí de mi casa y me dirigí al balcón, agarré un bate de béisbol, lo que vi era una bolsa, tenía algo adentro, algo que no se movía, me dio miedo abrir la bolsa. La abrí y lo que vi me dejó impactado, era la cabeza de una persona en avanzado estado de descomposición. Vomité, no sabía qué hacer. Cuando fui a entrar a mi casa no pude ya que había cerrado la puerta. ¿Qué iba a hacer? Me quedé en el balcón hasta las 10 de la noche. Luego, vi entre las sombras algo, era como una silueta, tenía ojos rojos, y se me quedó mirando. Yo le pegué con mi bate, esto hizo que esta silueta se enojara. Recuerdo que todo se hizo blanco, escuchaba un zumbido. Cuando desperté estaba en un hospital, y dije, gracias al cielo, pero me di cuenta que no era cualquier hospital, era un hospital psiquiátrico. Vi esa silueta de nuevo, sacó un cuchillo, y me abrió el estómago, me clavó el cuchillo en el corazón, y todo se apagó. Como que estaba solo sin saber dónde estaba lloviendo, vi mi cuerpo en el suelo, ahí me di cuenta de lo que había pasado, estaba muerto, me largué a llorar. Puta vida injusta. Grité a toda boca. Vi a mis padres llegar de vacaciones, no me encontraron, se asustaron, hasta que vieron la contestadora. Había un mensaje, lo reprodujeron. Hola señor y señora Johnson, lamentamos avisarle que su hijo ha fallecido, contáctenos al 911, lamentamos su pérdida, mis padres estaban vacíos. Han pasado 3 largos años, mis padres se han mudado, hay otra pareja en mi casa, cada vez que alguien escucha el ruido del balcón, termina como yo, nadie sabe dónde es ese hombre de la silueta. Nadie sabe dónde está ese hospital psiquiátrico, pero todos concuerdan con el oficial de policía, nadie sabe qué hay en el balcón. Y bueno, esto fue el video de hoy. Mi pregunta para ustedes ahora es esta. ¿Quieren que haga los próximos videos así? ¿O los hago de la antigua manera, poca imagen, y yo ser la única que narre? Los creepypastas decidan, porque los creepypastas que salgan de aquí a un tiempo serán así, y no cambiarán hasta que yo lo decida. Bueno, en cuanto al video de avisos, tocaré ya en este fin de semana lo que faltan a formatear el PC, porque de momento está un poco de la chingada, y eso a mí ya nadie le gusta, así que bueno, nos vemos muy posible y esperadamente el fin de semana. Cuídense.